¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una crónica muy personal. Es la historia de un experimento de crianza bastante fuera de lo común y de las consecuencias que trajo. Es el relato de una decisión radical, una que iba en contra de casi todo. ¿Y el precio? Bueno, el precio inesperado que hubo que pagar. Uf, esta metáfora es potentísima, ¿no? Nos pone de lleno en el corazón de la historia, en la cabeza del protagonista. Es toda una declaración de intenciones. Él no se ve como un padre más, para nada. Se ve como un pionero, casi un artista, convencido del valor de su obra, aunque todo el mundo le diga que está loco. Bueno, vamos al principio de todo. La historia de este arquitecto de orquídeas, como se llama a sí mismo, arranca con una decisión que a primera vista parece casi un disparate, tomada justo cuando el país entero se venía abajo. Aquí está la clave, la lógica obsesiva que mueve toda esta historia. Para él, el español era un hecho, algo que sus hijos iban a absorber del ambiente sí o sí, casi por arte de magia. Pero el inglés, el inglés era otra cosa. Era su proyecto, su orquídea delicada que necesitaba un cuidado total, una inmersión absoluta que solo él y nadie más podía darle. Y el método fue igual de radical que la idea. Pensemos en la escena. Caucagüita, Venezuela. La hiperinflación devorando todo. Un futuro que nadie sabe cuál es. Y en medio de ese caos, la familia toma un camino rarísimo. Él deja de trabajar para dedicarse a los niños. Y su esposa se convierte en el único sostén. La sala de su casa deja de ser una sala y se transforma en una burbuja, un invernadero donde los dibujos animados en inglés no son para entretener, son los ladrillos para construirles un futuro. Pero claro, este proyecto tan calculado, tan de laboratorio, no tardó en empezar a chocar con el mundo real, y ese invernadero invisible que había construido empezó a crear unas tensiones pero que muy visibles. Y la división fue casi inmediata. Por un lado estaba él, el arquitecto, con su enfoque frío, casi científico, viéndolo todo como un experimento intelectual, y por el otro, su familia. Su familia, que reaccionaba desde el cariño, desde la angustia genuina, viendo cómo sus hijos se estaban, según ellos, aislando, y le lanzaban consejos que en realidad eran gritos de preocupación. Y en todo ese tiempo, durante ese largo periodo silente, antes de que los niños dijeran una sola palabra, la duda lo carcomía. Él juraba ver chispitas de entendimiento, progresos mínimos que nadie más notaba. Y la pregunta lo perseguía día y noche. ¿De verdad estaba funcionando o solo se estaba convenciendo a sí mismo para justificar el tremendo sacrificio que estaban haciendo? Y entonces llega el quiebre, el momento en que el experimento por fin da frutos, tiene éxito. Pero, y este es un gran pero, lo tiene de una forma que nadie se esperaba, creando un problema totalmente nuevo. Es que lo que debía ser una celebración se convirtió en una barrera. Después de esa espera eterna, las primeras palabras de los niños por fin aparecen, pero salen solo en inglés. Esto, en vez de alegría, provocó un cortocircuito total en la familia. Los abuelos, los tíos, todos querían conectar y se toparon con un muro, un idioma que no entendían y que la verdad los intimidaba hasta dejarlos callados. Y aquí viene lo más interesante de su psicología. En lugar de ver esto como una señal de alarma, él lo racionaliza. Le da la vuelta, se convence a sí mismo de que el silencio de su familia, su miedo, es en realidad la prueba final de que su método es perfecto, de que funciona demasiado bien. Es, y estas son sus palabras, un problema de alta calidad. Pero esa forma de pensar, esa coraza de lógica, no podía aguantar para siempre. Y aquí el tono de la historia cambia, porque el invernadero, que antes era un refugio, empieza a mostrar lo que realmente es, una jaula de cristal. Es que el problema fue creciendo. Lo que al principio era una anécdota graciosa en las reuniones familiares, mira qué gringos salieron los niños, de repente se convirtió en algo más serio. Su hijo escondiéndose para no hablar por teléfono con la tía. Y todo culminó en un momento de verdad, de esas que duelen en una simple fiesta de cumpleaños. Y aquí estamos, en la escena clave, una fiesta de cumpleaños de un primo. Julio, su hijo, lleno de energía, emocionado como cualquier niño, se acerca a sus primos. Quiere organizar un juego, ser parte del grupo. Pero justo en ese momento, choca contra ese muro invisible. Intenta explicar, gesticula,
busca las palabras en su cabeza, pero no están. El español, el idioma que necesita para jugar, para conectar con su propia familia, se le escapa. Simplemente no lo tiene. Y el resultado es desgarrador. Mientras todos los demás niños corren y gritan juntos, Julio termina en un rincón, solo. Y por primera vez, nuestro arquitecto siente un frío en el estómago que ninguna de sus teorías puede explicar. Su invernadero perfecto se acaba de convertir, delante de sus ojos, en la jaula de su hijo. Y así se cerró el círculo vicioso. Porque no fue solo el experimento. La familia, al sentirse intimidada, hizo lo único que supo hacer. Se calló. Dejaron de intentar hablarles en español. Y sin querer, al hacer eso, les quitaron a los niños la única oportunidad que tenían de aprenderlo. Una tormenta perfecta y trágica. Y con esto llegamos al clímax. La presión, tanto la que él siente por dentro, como la que viene de afuera, se vuelve insoportable. Y el silencio en español dentro de su propia casa se hace ensordecedor. Y entonces, su esposa, su cómplice, la que lo apoyó en todo, le da el golpe de gracia. No es un grito, es peor, es un diagnóstico, dicho con calma, con cansancio. Y esa frase le rompe la armadura. Le dice que el problema no era su método, sino él, su arrogancia. Y el arquitecto se queda ahí, solo, rodeado de sus orquídeas exitosas pero aisladas. Y por primera vez se hace las preguntas que de verdad importan, las que había estado evitando. ¿Valió la pena? ¿El costo de este éxito fue demasiado alto? ¿Cambió la conexión de sus hijos con su familia, con su mundo, por un simple triunfo personal? Y con esas preguntas flotando en el aire, la historia hace una pausa. Pero ojo, no termina. Nos deja justo ahí, en el punto de máxima tensión, con un padre que ve cómo su certeza se hace polvo y el futuro de su familia es más incierto que nunca. La historia, como ven, va a continuar.